Bien, vamos a cambiar de tema. Noticias 24. Es un día clave para las primarias demócratas en Estados Unidos. Se realiza el denominado Supermartes, en el que están en juego casi un 35% de los delegados para ganar la nominación del partido y enfrentar al presidente Donald Trump el 3 de noviembre. Vamos a analizar lo que se vive con este día. Nos acompaña Robert Funk, cientista político y académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Robert, gracias por acompañarnos. Bienvenido, buenas tardes. ¿Por qué es tan importante ese Supermartes? Más allá del nombre bombástico, nosotros que nos encanta hablar de los superdías, el Supermartes es considerado un punto de inflexión con respecto a las primarias presidenciales, y aquí, con los demócratas, hay dos figuras que compiten voto a voto, o delegado a delegado, podríamos decir. Bueno, son las cifras, como bien mencionaste, más o menos 1.400 delegados se determinan hoy día, y especialmente California, un estado gigante, y Texas, otro estado gigante, muy importantes. Y por lo tanto, después de hoy queda mucho más claro el camino hacia adelante para los otros candidatos, ¿no? Probablemente vamos a seguir con dos candidatos principales, con Joe Biden y Bernie Sanders, y los otros, ya los vimos la semana pasada, ¿no? Vimos casi... no sé, casi una cosa coordinada de ex candidatos que fueron a apoyar a Joe Biden después de los resultados de las últimas primarias. Y ahora de nuevo vamos a ver qué pasa con alguien como, por ejemplo, Elizabeth Warren, donde va a quedar bastante claro que su camino hacia adelante es limitado. Es posible que siga en la campaña, porque ahí su rol va a ser importante, yo creo, como persona, como bisagra entre básicamente lo que es la izquierda y la derecha del Partido Demócrata. Claro, finalmente estos dos mundos que conviven en el Partido Demócrata, y que podría, evidentemente, si Elizabeth Warren sale principalmente por un bajo porcentaje de votaciones, podríamos decir, ¿a quién le va a pasar los votos? ¿A quién finalmente podría ser esa bisagra para Joe Biden o Bernie Sanders? Uno pensaría que Bernie Sanders sería el candidato más óptimo para eso, ¿no? O el más esperable, ¿o me equivoco? O sea, ideológicamente, políticamente es un poco más afín a Sanders que a Biden, pero también una cosa realista. Si después de hoy queda bastante claro que Biden sale más fortalecido. Sale fortalecido, y tampoco está claro. O sea, Biden empezó mal, no ganó las primeras primarias, le fue bien la semana pasada como fue esperado, porque sabíamos que en el sur del país, particularmente con el voto afroamericano, le iba a ir bien. Y ahora habrá que ver cómo le va. Yo creo que es muy posible que California, por ejemplo, opte por Bernie Sanders. Sí, pero si Biden sigue, y además sabemos que el Partido Demócrata tiene esta figura que se llama los superdelegados, que es el establishment del partido, y que probablemente va a optar en su mayoría por el ex vicepresidente, entonces ahí el rol de Elizabeth Warren no es solamente determinar a quién le entrega a sus delegados, es realmente ser una figura clave en esta negociación que va a ser necesaria, y que fue necesaria la vez pasada también. Recordemos que hubo una negociación política entre la campaña de Sanders y la campaña de Clinton, sí, para ver cómo consolidar o cómo resolver una diferencia que es bastante profunda en el Partido Demócrata, que no es tan distinto a lo que vemos aquí en partidos progresistas o partidos de izquierda, entre un sector más progresista y un sector un poco más, no quiero decir conservador, pero tal vez más pragmático, más dispuesto a negociar. Más tradicional, diría. Más tradicional, entonces, más establishment. Claro. Y lo vemos aquí, lo hemos visto en Inglaterra con el Partido Laborista, pero en el caso del Partido Demócrata es un partido mucho más amplio. Es un partido donde hay gente muy de izquierda, desde Sanders, que se dice autodeclara socialista, hasta Clinton o otros candidatos que votaron, por ejemplo, a favor de la guerra en Irak en 2003-2004. Robert, tú decías que California va a ser clave principalmente por la gran cantidad de delegados, pero también leía por ahí que Texas va a ser aún más clave, porque muchos daban quizás por cerrado que hubiera un favoritismo más bien a Joe Biden, pero al parecer Bernie Sanders tiene una preferencia, no sé si oculta, pero que podría mostrarse y sorprender. ¿Texas podría ser clave justamente en este Supermartes? Como digo, las cifras, tanto California y Texas, un sector importante. Los partidos, como son tan amplios, son básicamente como confederaciones de sectores o de grupos. Y entre esos grupos, un sector muy importante son los latinos. Claro. Los latinos están más divididos que los afroamericanos. Los afroamericanos casi completamente no votan por Trump.
los latinos están un poco más divididos. Fueron muy importantes para la victoria del presidente Trump en su minuto. Fueron algo importantes. Algo, pero marcaron un punto de inflexión. Sí, pero aquí efectivamente se pensó que Biden tenía ese sector más ganado. Y ahora estamos viendo que el discurso de Sanders está llegando a un número importante de latinos. Ese es un grupo. Texas es un estado curioso, ¿no? Porque uno piensa del cowboy, de una cosa muy republicana, muy como tradicional norteamericana. Muy republicana, muy conservadora. Muy conservadora. Y justamente muy contra el resto. Digamos. Pero ha tenido gobernadores demócratas, tiene esta Lyndon Johnson es de la Texas, o sea, tiene esta dicotomía. Entiendo que había un cambio demográfico también en Texas que cambia la mirada histórica que se tiene justamente para el punto de vista electoral. Tal cual. Entonces, no se puede descartar que a Sanders, hoy día pensamos que Biden le va a ir mejor en Texas, pero podría ir, es 50-50. 50-50. Y es importante finalmente, más allá de saber quién gana, cómo gana, porque si en algún minuto se llega a un único candidato para competirle a Donald Trump, tiene que haber un apoyo de todas estas miradas, todos estos mundos de los demócratas, que obviamente pueden tener, digamos, un contendiente común que sería el presidente Trump, pero no solamente, me imagino te hago la pregunta, se puede valer una elección presidencial en la figura del actual presidente, ¿no? Bueno, la vez pasada lo que vimos es que esa división probablemente le costó la elección a Hillary Clinton. O sea, muchos de los que apoyaban a Sanders simplemente se quedaron en la casa el día de la elección y no votaron por Clinton y por lo tanto eso permitió que ganara Trump. Ayudó que ganara Trump. Esta vez hay que ver si la decisión, si se aprendió esa lección o si la decisión es básicamente nosotros no votamos por ninguno que no sea nuestro candidato. Sanders es un candidato que atrae ese tipo de apoyo, un apoyo muy, muy fuerte y que por lo que hemos visto en el discurso hasta ahora, no se ha visto una disposición muy fuerte a considerar otras posibilidades. Por eso insisto que el rol que juegue Elizabeth Sanders en la... Elizabeth Warren es clave. Elizabeth Warren en la convención va a ser muy clave. Hay un punto acá, también ha hablado el presidente Donald Trump a través de Twitter, que ha sido su bocina de mensajes desde que estaba en campaña presidencial y cuando asumió como presidente, y le daba la victoria a Joe Biden. Nos dirían, pero ¿cómo le da la victoria a Joe Biden? Si es como su enemigo acérrimo, podríamos decir. Está todo el tema de la trama ucraniana dando vuelta, evidentemente. Y él decía, claramente aquí va a ganar Joe Biden, voy a terminar compitiendo con él, el dormilón. Obviamente en su estilo también dando un apelativo, un calificativo, digamos, a la figura del ex vicepresidente. Se cree que Trump prefiere claramente tener al otro lado, enfrentar a Sanders, porque le permite tratarlo de socialista, pintar una caricatura mucho más clara entre su personaje y el de Sanders. Por el otro lado, también es posible que Sanders atrae parte de ese voto enojado, ¿no es cierto? Particularmente de una clase trabajadora, que es un sector que no votó o que votó menos por Hillary Clinton, que son personas que podrían votar por demócratas, que tal vez tradicionalmente votaban por demócratas, miembros de sindicatos, trabajadores en estados claves como Ohio, Pennsylvania, Michigan. Trump logró atraer parte de ese voto, pero a Biden le va muy bien con ese voto. Y a Sanders también. Entonces, yo creo que Trump prefiere tener a Sanders como contrincante, pero hay que decir también que Biden hasta el momento no ha sido un candidato fuerte. ¿Por qué razón? Ha cometido errores, se ve más viejo, está un poco más flaco lo que tradicionalmente ha estado. Que en la política norteamericana y en general en la política es muy importante cómo se ve más de lo que puede decir. Generalmente recordemos la situación de John F. Kennedy contra Nixon. Bueno, ese es el caso, clásico. Caso estudio. Y no sería sorprendente, por ejemplo, que en un caso de elección, de campaña entre Biden y Trump, que ninguna de las dos campañas estén dispuestas a tener primarias, a tener debates, por ejemplo. Porque a Biden claramente no le va a ir bien en un debate con Biden. Ha cometido errores en los debates internos de las primarias, se confunde de fechas o de nombres, eso es algo que Trump del cual él se podría aprovechar. Y Trump a la vez tampoco tiene mucho interés en participar en debates porque está enfrentando a un político con mucha experiencia, en fin. Y es posible que se opte por otros tipos de
de formas de hacer campaña, como estos rallies, como estas grandes reuniones con miles de personas que tienen en estadios. Así que va a ser una campaña muy, muy distinta entre dos candidatos que además tienen 70 y tantos años. Entonces, una posibilidad, por ejemplo, es que Biden en algún momento tenga que prometer o que declarar que no va a ser candidato, no ir a la reelección, que va a ser un candidato solamente por un mandato. Hay una situación que, no sé, ahí tú me puedes corregir evidentemente, que existe pero es muy improbable ya a estas alturas, que es que aparezca una nueva candidata, porque recordemos que aquí siempre está la posibilidad de que se alce una figura cuando, por ejemplo, hay una dualidad o se ve la posibilidad de que el candidato o la candidata demócrata pueda perder contra el actual presidente en este caso. ¿Es lejana? Es posible, pero ¿es muy improbable que suceda eso? ¿Dentro del Partido Demócrata? Dentro del Partido Demócrata. Yo creo que un poco tarde. Vimos que Bloomberg entró tarde, por ejemplo, ha gastado mucho dinero, no ha aprendido qué pasa ahora después de hoy día con la candidatura de Bloomberg. Es muy importante porque claramente Bloomberg le quita votos a Biden, Warren le quita votos a Sanders. Entonces va a haber mucha presión para que Bloomberg salga, y yo creo que entrar a estas alturas después de Super Tuesday es bastante difícil. Ahora, mirando lo que puede suceder, evidentemente los resultados que vamos a estar muy atentos, ¿cómo se ha manejado desde lo que son las grandes demandas del pueblo norteamericano? Tenemos un presidente Donald Trump que en términos de aprobación tiene buenos números, en términos de la economía, del trabajo, que justamente fueron parte de su campaña presidencial. ¿Se puede contrarrestar de alguna manera el escenario positivo que ha tenido la administración Trump, más allá de las polémicas, más allá de la salida del libreto, más allá de un juicio político que de hecho terminó cayéndose, era muy esperable, pero fue un input también para la figura del actual mandatario? Hasta hace muy poco las cifras de aprobación de Trump no eran altas, eran históricamente bajas para otros presidentes. Si uno hacía la comparación con otros presidentes en la misma etapa de su presidencia, Trump tenía niveles bastante bajos, a pesar de la economía bastante fuerte, pero cuando se cayó el impeachment, ahí empezó a subir bastante, se vio fortalecido, que era algo que incluso Nancy Pelosi sabía que iba a ocurrir, por eso ella nunca estuvo a favor de este proceso, hasta que llegó un momento que era tanta la presión que ya no le quedaba otra. Y efectivamente tuvo el efecto que todos pensaban y se vio fortalecido, políticamente fortalecido. Él pudo usarlo para demostrar que fue todo una pérdida de tiempo y un juego político. Entonces subió un poco la aprobación, tampoco es extremadamente fuerte la aprobación de Trump, pero sí tiene razón que otras cifras, como por ejemplo el desempeño de la economía. Ahora, están pasando cosas, igual que en Chile. Coronavirus, incluso antes de coronavirus, temores económicos por lo de China, por otras cosas, se estaban empezando a afectar. Y hemos visto en otros países que la reacción de los gobiernos a este tipo de crisis, como el caso emblemático es la reacción del gobierno mexicano al terremoto del 85, que afectó mucho la confianza de la ciudadanía hacia el PRI. Cuando lo vimos con George Bush en su reacción a huracán Katrina. Entonces, si el gobierno no logra realmente hacerse cargo y controlar este problema, que vemos es un problema bastante difícil de controlar, eso también podría afectarlo, más allá de los efectos económicos. Lo que explicaría, perdón Robert, de alguna manera que el presidente Trump diga que está controlado, pero igualmente pone como encargado de esta emergencia sanitaria al mismo vicepresidente de Estados Unidos. Y ese es el punto del iceberg, porque hay peleas institucionales entre distintas instituciones, entre el Centro de Control de Enfermedades, después otras agencias del gobierno, no se hablan, ha habido muchos nombramientos de personas no adecuadas para sus cargos. Entonces, este es el momento donde se testea cuánto importa ese tipo de nombramiento, ese tipo de práctica. Y si vemos que el Estado, por lo tanto, se ha visto afectado en su funcionamiento por eso, la gente podría decir, bueno, sí, aquí obviamente que Trump no ha sido capaz de liderar esto. Por el contrario, si el efecto en Estados Unidos es menor de lo esperado, eso también podría tener otro efecto. Robert Funk, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Que esté muy bien, hasta luego. Nos vemos.